hoy a Jamie Padrón, que nos va a comentar sobre esas manifestaciones gastrointestinales como primer síntoma de la ansiedad. Y a veces tenemos, sí, muchísimos síntomas, y no solo gastrointestinales, sino de otro ámbito, pero primeramente o principalmente trastornos gastrointestinales, de tal manera que creemos que es un problema gástrico y resulta que es secundario a un trastorno de ansiedad. Esas manifestaciones gastrointestinales, ¿cuáles son? Por allí dicen también que el sistema gastrointestinal es nuestro segundo cerebro. ¿Qué de cierto hay en ese sentido? Fíjate, es correcto. Hoy día se considera el intestino nuestro segundo cerebro. Sin embargo, Giuseppe, hay algo muy importante que me gustaría comentarle a la población. Y es que siempre que hablamos de ansiedad, nos centramos en sus síntomas. Y me gustaría comenzar diciendo, Giuseppe, que la ansiedad no es una enemiga. La ansiedad no es una enemiga, es más bien una mensajera incómoda que surge precisamente gritando hasta que seamos capaces de escucharla. Entonces, la ansiedad, número uno, no es una enemiga, es una mensajera. Ella surge porque muchas veces venimos acumulando situaciones no resueltas a nivel emocional. La ansiedad cuando viene no por lo que pasa en el presente, aunque el presente puede detonarla. Ella aparece fundamentalmente por situaciones no resueltas durante nuestra infancia y en el pasado. Entonces, la ansiedad viene a comunicarnos que hay algo que todavía tenemos pendiente, una factura emocional que hay que saldar. Entonces, necesitamos poder escucharnos. Y ciertamente, la ansiedad tiene una gran cantidad de síntomas, entre esos pues están los síntomas gastrointestinales, y esos síntomas gastrointestinales tienen lugar, ¿por qué? Porque justamente en el sistema digestivo se encuentran una cantidad de terminaciones nerviosas, y esas terminaciones nerviosas de alguna u otra manera juegan, interactúan con nuestro cerebro, además de que no podemos ignorar que todo pensamiento se traduce en química y esa química pasa al tracto digestivo. Yo creo que más adelante podemos explicar un poco más a profundidad qué es lo que ocurre cuando nosotros a nivel del pensamiento comenzamos a generar una rumiación, una idea, y esto, como lo acabo de decir, se traduce en química, y la química es la que va a comenzar a detonar esos cambios físicos, esa alteración a nivel fisiológica. La sintomatología a nivel gástrica puede ser variada, porque va desde ese nudo en la boca del estómago hasta diarrea, constipación, puede haber también hambre en exceso, esa persona que necesita comer, o por el contrario, la persona deja de percibir que necesita alimentarse, se le cierra el estómago. También no podemos ignorar el síndrome del intestino permeable, y que podemos explicarlo, por qué acontece eso. Total, todo lo que pasa en el alma, el cuerpo lo grita cuando no se soluciona. Entonces necesitamos, y esto es una frase que yo suelo utilizar en mis consultas, necesitamos conectar con el cuerpo para poder sanar el alma. Wow, es decir, que fuimos creados justamente cuerpo, alma y espíritu, y todo, como lo dices y como lo acabas de decir, todo lo que el cuerpo padece y el alma va acumulando, entonces el cuerpo lo grita, lo dice, lo manifiesta. Y ese eje intestino-cerebro están conectados, muy conectados a través del pensamiento, a través de nuestras decisiones, malas decisiones también, y situaciones adversas que podamos tener en nuestra vida. Correcto, fíjate, así como lo acabo de decir minutos atrás, todo pensamiento y toda emoción va a traducirse en química dentro de nuestro cuerpo. Es importante saber que la mente y el cerebro interactúan. Y específicamente, Giuseppe,
dentro de esa activación tenemos unas hormonas que son las hormonas del estrés y de la ansiedad, que es el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué va a pasar? Que estas sustancias ya presentes van a ir hacia nuestro tracto digestivo, van a pasar a formar parte de esa cascada que llega al sistema digestivo y comienzan las alteraciones. Hace tiempo atrás un paciente me preguntaba si cuando había ansiedad se podía experimentar fatiga, y yo le explicaba que sí. De hecho, la fatiga es uno de los síntomas que caracteriza la ansiedad. Incluso la persona puede experimentar vómito en medio de una crisis ansiosa. ¿Por qué? Porque precisamente estas sustancias comienzan a correr por el torrente sanguíneo, pero ese torrente sanguíneo modifica su paso dentro del cuerpo. En vez de mandar esa sangre necesaria para el estómago, ahora comienza a distribuirla hacia otros órganos, como por ejemplo las piernas. ¿Por qué? Porque la ansiedad siempre va a producir una necesidad de huida, de escape ante el estado de alerta. La ansiedad siempre produce una activación fisiológica que se tiene que dar para que la persona, entre comillas, corra de la amenaza, que en realidad es una amenaza que percibe mentalmente, pero nuestro cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Entonces esa persona, igual bajo el estado de activación, va a producir una cascada de eventos fisiológicos que van a desviar el flujo de sangre hacia otros órganos, hacia músculos como los de las piernas, para poder correr. ¿Y qué pasa? Luego el estómago en esa condición comienza la persona a experimentar fatiga. Estas situaciones pueden generar un efecto cerebro, hormona, intestino. Correcto. Y finalmente ralentizar lo que es el tracto o la motilidad gastrointestinal, y finalmente el paciente puede padecer entonces de estreñimiento o acelerar el modo contrario esta situación, y el paciente puede padecer, en lugar de estreñimiento, padecer también de diarreas. Correcto. Sí, de hecho la diarrea es un síntoma muy común, muy común. Tanto la fatiga como la diarrea suelen ser de los primeros síntomas. Allí es donde yo digo, la persona necesita aprender a conectar, escuchar el cuerpo. Eso se llama en psicología introrecepción. Necesita aprender a escucharse a sí mismo, porque de allí, en esa conexión, es que podemos desarrollar la capacidad para restaurarnos, para poder sanar lo que está allí, que está siendo acumulado, porque las emociones se acumulan y luego salen, y cuando salen de la peor manera. Así es. Bueno, hay situaciones desconcertantes, situaciones difíciles de enfrentar, pero sabemos que existe la resiliencia y existe también, sobre todas estas cosas, nuestro Señor, nuestro Dios, que a través y mediante su Hijo Jesucristo nos da la oportunidad de enfrentar, y con victoria, como lo dijiste al principio, estas situaciones más. Aunque muchos creen saber de ansiedad, pero cuando tocamos el tema hay muchas aristas que desconocemos, como por ejemplo precisamente estos síntomas gastrointestinales y estas hormonas que se segregan y que lentifican el tracto gastrointestinal o simplemente producen dolor. ¿Por qué se produce dolor gastrointestinal como síntoma de la ansiedad? Desde tu perspectiva en la psicología, ¿por qué se produce el dolor gastrointestinal? Fíjate, el dolor se produce especialmente por la tensión muscular, ¿ok? Hay tensión muscular y inflamación. Hace unos minutos atrás te comentaba que estas hormonas, lo que es el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, ellas viajan a través del sistema gastrointestinal. ¿Qué pasa? Que cuando están haciendo ese recorrido, ellas también pueden llegar hasta el intestino y comienzan como a tocar la puerta del intestino, a pedir que se abra una pared para que de esa manera entre la energía necesaria
para poder lidiar con la ansiedad. Entonces, cuando la ansiedad o el estrés es puntual, el mismo sistema inmune lo va a reparar. Pero cuando esa grieta se hace continua porque la persona vive en estrés y ansiedad crónica, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que esa grieta va a dar lugar a la inflamación, y la inflamación produce seguidamente ese dolor a nivel gástrico. Pero no solamente eso, sino que no solamente la inflamación, es que así es como se da lugar al intestino permeable. Entonces ya no solamente tenemos un paciente que tiene estrés y ansiedad, sino ahora tenemos un paciente que padece de intestino permeable. El intestino, cuando está en esa condición, va a tener también una alteración de la flora bacteriana. Se va a producir una alteración de la microbiota y, por supuesto, toda esa cantidad de anticuerpos necesarios para nuestro organismo va a padecer. Entonces es necesario poder cuidar de nuestra salud mental, y la gente muchas veces tiene que darse el permiso de ser vulnerable y de reconocer cuando su alma viene adoleciendo, cuando no hay una buena gestión emocional o cuando sus pensamientos están desviados, pensamientos fatalistas, anticipados, cuando la persona no vive conectado al presente, sino a su futuro desde una perspectiva fatalista. Por eso yo digo que la palabra de Dios es el mejor regalo que nosotros podemos tener para transformar nuestra mente. Ahora bien, si tenemos estos problemas gastrointestinales, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, y sobre todo cada vez que enfrentamos una situación, incluso situaciones emocionales positivas, situaciones emocionales negativas y cualquier tipo de condición desde el punto de vista emocional, pero una vez que tenemos eso, ¿qué nos aconsejas? ¿Qué nos aconsejas desde el punto de vista en el estilo de nuestra vida, en nuestra alimentación, en cuanto a esos pensamientos que se generan continuamente y que son pensamientos inútiles porque no nos ayudan para nada? Pero tú, como profesional en esta área, ¿cuáles son sus consejos? O si tienes algo más que agregar en relación a los síntomas o lo que acabas de comentarnos. Fíjate, Giuseppe, ahorita mismo estoy recordando una pregunta que tiempo atrás me hizo también un paciente, y es cómo distinguir que estos síntomas gastrointestinales son el resultado de la ansiedad. Me parece súper interesante poder hablar de esto, porque un síntoma gastrointestinal no es una señal de la presencia de un trastorno ansioso, ¿ok? Sin embargo, el trastorno ansioso puede llevarnos a desencadenar estos síntomas gastrointestinales. Y aquí hay algo importante, y es que esta activación va siempre conectada con tres componentes, es una triada, no es un síntoma aislado. Lo primero que vamos a observar es en el componente cognitivo. La ansiedad se va a producir porque hay miedo desbordante, una cantidad de pensamientos fatalistas, es decir, todo paciente ansioso presenta un síntoma a nivel cognitivo, tiene una activación cognitiva, y ese sería el primer componente. Luego vamos a observar un componente a nivel emocional. Todos estos estados emocionales negativos, el malestar como tal, que va a desencadenar esa misma hilación de pensamiento, porque existe una conexión entre lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, hay una activación cognitiva, hay una repercusión a nivel emocional, el paciente comienza a experimentar malestar emocional y luego la activación fisiológica. Es decir, todo cuadro ansioso tiene una activación cognitiva, una activación emocional y una activación fisiológica. Es allí, dentro de la activación fisiológica, que podemos observar todos estos malestares a nivel gastrointestinal. Ahora, ¿cómo abordarlo? ¿Cuál es el abordaje que se debe hacer en casos de un paciente que presenta síntomas gastrointestinales
producto de un cuadro ansioso. Es decir, que el nivel de lo que piensas determina el nivel de lo que sientes. Totalmente. ¿Podría decir en otras palabras? Absolutamente, absolutamente. Es que estamos conectados, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y todo lo que pensamos va a repercutir en estas dos esferas. Todo nuestro pensamiento se siente, tiene que ver incluso a nivel espiritual, repercute en lo espiritual, repercute en lo emocional y repercute en el cuerpo. Por eso una de las cosas que para mí es fundamental dentro de mi proceso terapéutico es que la gente pueda entrenar su mente. Podemos desarrollar mayordomía mental. De hecho, la palabra de Dios nos invita a pensar de manera correcta. Cuando dice en el libro de Filipenses 4:8, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo aquello que tiene buen nombre. Y hace una asociación entre lo que pensamos y también en la paz, porque lo que piensas va a determinar si experimentas, si vives y caminas en paz o no. Ahora, otra de las cosas que conectando con esto, que lo menciono en mi libro, qué importante es no solamente el entrenar la mente, sino hacer con responsabilidad o generar con responsabilidad una serie de rutinas enfocadas en el bienestar. Entonces, dentro de esas rutinas hay acciones importantísimas que pueden ayudarnos a salir adelante en medio de las crisis ansiosas. Y por supuesto, cuando tú resuelves la ansiedad, cuando tratas el malestar que está de fondo, estas señales que son síntomas, por supuesto van a desaparecer. Es complicado y es lo que pasa muchas veces con el paciente, porque el paciente quiere dejar de experimentar esta sintomatología, por ejemplo, gastrointestinal, todos los síntomas asociados a la ansiedad. Él busca minimizar esos síntomas, pero los síntomas están cumpliendo una función. Los síntomas vienen para que la persona pueda atender aquel grito que está pegando el alma. Entonces no podemos silenciar el síntoma sin haber abordado el dolor emocional. Y es el toque espiritual, el toque que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios en nuestras Biblias. Allí está, lo dijo Jamie, ese vacío lo llenamos es allí, precisamente aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, palabras de despedida, Jamie, en este programa. Les prometemos a todos los que han estado conectados y siguiéndonos que haremos otro programa, parte 2. Palabras de despedida, Jamie. Bien, bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales en el poderle dar resolución a la ansiedad, y para puntualizar, es necesitamos conectar con nosotros mismos, pero sobre todo necesitamos conectar con la fuente de la vida. Es Dios quien nos permite experimentar paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las adversidades. Conectamos con Dios, aceptamos y reconocemos nuestros síntomas y entonces buscamos solucionar el dolor emocional.